Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, a Lliure Directe, a aquest espai que dediquem a les entrevistes, que dediquem a la vostra participació. I anem a començar ja amb el divendres de tertúlia i anem a començar presentant-vos primer a la gent que tenim ja disponible així per participar de la tertúlia. Anem a comprovar que tot ens funciona bé i que tenim Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, ens escolta i l'escoltem. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, pues sí, parece que sí, que nos escuchamos mutuamente. Toda la primera, esto merece fiesta. Esto funciona. Esto merece fiesta y es viernes, o sea, se están dando todos, se están cumpliendo todos los objetivos. Pues sí. Tenim també a l'estudi, tenim a Ángeles San Miguel, companya periodista. Bon dia, buenos días, Ángeles. Buenos días, Manolo, gracias y buenos días a la audiencia. Buenos días. Y tenim també a Adrián Navalón, company de Podem Valencia. Bon dia, buenos días, Adrián. Muy buenos días, Manolo. Buenos días. ¿Todo bien? A la primera. Vamos a comenzar, anem a començar la tertúlia, el divendres de tertúlia, i el primer que anem a parlar, si voleu, és de lo del Constitucional, de ayer, de lo del Constitucional, el Congreso, el Consejo General del Poder Judicial, y a ver qué contamos, qué explicamos y cómo hacemos a la gente entender lo que está ocurriendo y lo que pudo ocurrir también el día de ayer. No sé quién quiere comenzar. Le damos el paso primero a Antonio, que lo tenemos fuera del estudio y lo tenemos ahí solito, y que nos cuente. No, bueno, estoy con el gato. Estoy bien, tengo al gato ahí durmiendo. No sé por qué me has elegido a mí. La verdad es que no es un tema que me apasione, pero claro, es lo que está abriendo todos los informativos y todas las tertulias, en fin, da para muchísimo, ¿no? Yo creo que es parte del espectáculo, y si luego lo unimos a la siguiente noticia, que es sobre el Parlamento Europeo, pues nos puede dar una idea del nivel de nuestros representantes, ¿no? Del poder popular, a qué niveles está cayendo, ¿no? Bueno, esto se va liando un poco, ¿no? Hemos estado varios años, 2 y pico, lo que lleva sin renovarse el Poder Judicial, creando ahí situaciones muy difíciles de leyes que no se han podido llevar hasta ahí, están paralizados algunos recursos, es decir, eso supone pues que no funciona bien la justicia y que el tribunal más importante no se ha renovado por unas maniobras pues entre la derecha y la izquierda, que la derecha pues teme perder su poder que tiene ahí, y la izquierda evidentemente quiere cambiarlo para que también se aprueben todas las leyes que va sacando y que funcione el organismo, ¿no? Entonces, ahora esto se vuelve a liar un poco más con lo que ocurre ayer, cuando había la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pues interviniera o frenara unas decisiones del Congreso de los Diputados, que en esencia y en teoría parece que es la encarnación del poder popular. Es decir, que en este país hay separación de poderes, pero pudo ser o puede ocurrir el lunes, porque aplazaron la decisión los del Tribunal Constitucional, que un poder frene al otro, ¿no? Cuando la soberanía popular es incuestionable, ¿no? Que la representa el Parlamento según el ordenamiento jurídico en el que estamos. Entonces eso pues crea situaciones muy de esperpento, ¿no? Y claro, luego lo que se echa en falta pues es esa esencia que es lo de la Cámara Popular, donde se tienen que debatir las ideas, donde tiene que haber respeto, donde tiene que haber intentos para que se avance en las decisiones que más favorecen a la mayoría, o sea, al pueblo, pero todo eso no se tiene en cuenta, ¿no? Tanto unos como otros, por lo que están enzarzados, hay una serie de discusiones, hay una falta absoluta de respeto, y unos van a ver si aplastan a los otros, también pensando en que hay que zanjar esto ahora que es Navidad, que la gente apenas se entera de nada, salvo de los villancicos y los turrones y todo eso, y si a ver para enero ya podemos entrar en la precampaña política para las elecciones, que en definitiva es de lo que se trata, de que unos ganen a otros y tengan el gobierno. Está claro que el PP no acepta que pueda estar en la oposición, ¿no? No se han enterado de que
lo del bipartidismo, pues hoy por hoy está ya bastante superado, ¿no? No quiere decir ni que sea mejor ni peor, pero evidentemente la correlación de fuerzas ya no es solamente la de dos grandes partidos. Y eso no se da solamente en España, sino que en toda Europa, quizá a lo mejor menos el Reino Unido, donde hay dos partidos que sí que más o menos son hegemónicos, pero en la mayoría de países europeos, pues hay partidos que son terceros, cuartos o quintos y que no tienen la ambición de gobernar porque saben que en solitario nunca van a ser mayoría o mayoría absoluta, ¿no? Entonces, el PP también tiene que aceptar, y el resto de partidos de aquí del país, que pueden estar en minoría mucho tiempo y que solo podrán tocar poder si hacen coaliciones o colaboran con el partido que puede gobernar, ¿no? Pero, como digo, el PP está acostumbrado a que tienen que ser ellos los que manden, y en cuanto están en la oposición, pues no saben comportarse como tal, ¿no? No digo que los del PSOE lo estén haciendo mucho mejor, pero evidentemente son los que tienen la responsabilidad de gobernar. Encima, han conseguido los apoyos imprescindibles para sacar adelante leyes que al PP le molestan mucho, pero tienen que entender que es una minoría la que tienen, y lo único que pueden hacer es pues, presentar recursos, presentar iniciativas para cambiar un poco las decisiones que quiere sacar el gobierno, pero desde luego intentar frenarlo desde el Poder Constitucional y desde los tribunales, pues eso está resultando un esperpento, y se materializó ayer en esta serie de insultos y de faltas de respeto, y unos que se levantan y no votan, otros que votan y se levantan después. Es decir, yo creo que es un flaco favor a la democracia el que le están haciendo los unos y los otros, ¿no? Porque la gente, si ya tiene sus dudas sobre la utilidad del Parlamento, pues cuando ve estas votaciones, esas pocas confianzas van todavía menos. Yo creo que no ha sido nada positivo lo que se ha visto ayer, y en cuanto a las posibilidades que se ofrecen, pues habrá que esperar al lunes, como están diciendo todos los expertos. La verdad es que hay opiniones para todos los gustos, y yo, que ni siquiera soy experto, pues aún tengo más dudas, ¿no? Evidentemente, tampoco pienso que eso sea lo más importante. Creo que hay otras muchas noticias que no se comentan, y esas sí que son importantes. Adrián, a ti te había mandado ya el mensaje casi que para el lunes, pero... Dinos. Pues, nada, a mí me gusta mucho poner un poco siempre de contexto, y bueno, más siendo jurista, pues voy a tratar de explicar un poco cuál es el cacao. Lo primero que tenemos que saber es qué es el Tribunal Constitucional, que es un órgano constitucional que está reflejado así en la Constitución, ¿no? Pero no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano independiente, y su función es ser el máximo intérprete de la Constitución. Adrián, ¿cómo de independiente es el Tribunal Constitucional? En teoría. Vale. En teoría es independiente. Se refiere más a una independencia en el sentido de que no pertenece al Poder Judicial. Vale. Pero aún no perteneciendo al Poder Judicial, sí que está relacionado, por lo que luego comentaré. El Tribunal Constitucional tiene unas competencias que son muy importantes para el sistema español, y las pone de relieve el artículo 161 de la Constitución. Las funciones son el recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes y a las normas con fuerza de ley. Es decir, una vez publicada una ley, si uno piensa que es inconstitucional, la lleva al Tribunal Constitucional, pero no antes, una vez publicada la ley. Luego, cómo hacer el recurso de amparo para violación de los derechos y libertades de la ciudadanía y conflicto de competencias entre Estados. Aquí estamos en el primer punto, en el recurso de inconstitucionalidad contra leyes. Luego, el artículo 159 nos dice cómo se compone ese Tribunal Constitucional. Tiene 12 miembros. Esos 12 miembros, 4 los nombra el Parlamento con una mayoría cualificada de 3/5. Es decir, el PP tiene que intervenir. Luego, el Senado, con otra mayoría de 3/5, nombra otros 4. Ya tenemos 8. Y quedan otros 4 más. 2 los nombra el Gobierno y otros 2 los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Que este es el problema que tenemos. 2 los nombra el Consejo General del Poder Judicial, que está caducado y que el PP el PP trata de controlar, ¿no? Y el problema es que los 2 vocales del Tribunal Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial los tiene que nombrar con una mayoría cualificada también de 3/5. Entonces, ahí lo que hace el PP es bloquear. No puede proponer los suyos y que salgan adelante porque no tiene mayoría, pero como necesitamos una mayoría de 3/5, simplemente se dedica
a bloquear. Y así tenemos a miembros del Tribunal Constitucional como el propio presidente Trevijano, que tiene su mandato caducado, que cobra más que el presidente del gobierno, ojo al dato, y que no está dispuesto a salir del cargo. Y lo que tratan de hacer con esto, ¿no? Es evidente, tratan de controlar la justicia. Nosotros desde Podemos lo hemos dicho por activa y por pasiva, que tenemos una judicatura de derechas, que tenemos una judicatura que es muy machista, y se nos han echado encima, y ahora pues vemos a todo el mundo que dice, ostras, pues igual sí son un poco de derechas, igual sí que tratan de controlarlo. Y voy a tratar de resumir muy rápidamente lo que está pasando ahora, ¿no? El Congreso, ante este retraso en los nombramientos, ¿no? Ante este bloqueo del PP para nombrar a los vocales del Tribunal Constitucional, a los jueces que tienen que estar allí, ante este bloqueo ha planteado otra alternativa. Dice, vamos a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, que entra dentro de una de las competencias que tiene el Parlamento como sede de la soberanía popular. Vamos a cambiar la forma de elegirlos. Vamos a quitar la mayoría de 3/5 que necesita el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a sus dos candidatos, y vamos a poner que sea una mayoría simple. Siempre manteniendo primero la mayoría cualificada para que haya un consenso y todos estemos más o menos de acuerdo. Pero si no hay consenso y hay un bloqueo, como está haciendo ahora el PP, las instituciones tienen que seguir funcionando. No podemos estar pendientes de que el PP diga ahora sí, ahora no, porque siempre dicen sí cuando gobiernan ellos. Y bueno, ante este debate parlamentario, el PP ha dicho, pues lo llevo al Tribunal Constitucional. Lleva al Tribunal Constitucional el debate de una ley en el Parlamento. Esto a mí yo entiendo lo que ha hecho el PP. El PP es su estrategia de judicializarlo todo y de corromper las instituciones, y les da igual lo que pase, ¿no? El problema es cuando el Tribunal Constitucional admite este recurso. Porque de plano, de buenas a primeras, tendría que haber dicho, este recurso no lo podemos admitir porque no estamos hablando de una ley que ya haya entrado en vigor. Hablamos de un debate parlamentario. El debate parlamentario no se puede coartar porque al PP no le guste lo que se va a debatir. Es que esto es lo que está sobre la mesa. Han puesto otras excusas jurídicas para poder intentar colarlo, pero los jueces no pueden ser tan ingenuos. No pueden ser tan ingenuos. Bueno, si están ahí jueces tan ingenuos, por Dios, hay que renovar el Tribunal Constitucional ya y quitarlos a todos. Y bueno, aquí lo que le está diciendo el PP a la judicatura es que trabaje para ellos. Nada más y nada menos. Y lo que están poniendo sobre la mesa es una injerencia intolerable del Tribunal Constitucional sobre el Parlamento. Aquí la separación de poderes por los aires. Montesquieu, yo creo que si está viendo lo que está pasando, se está viendo las tripas. Porque es intolerable. Y bueno, pues esta injerencia yo creo que pues, algunos juristas como el magistrado Pallín ya han dicho que esto es inaudito. Incluso el Mundo Val de Ciudadanos dijo esto es algo que no hemos visto en la vida, y luego dijo a continuación, pero me parece bien todo lo que se haga para torpedear esta ley. Y dice, bueno, vamos a ver, ¿en qué quedamos? Es intolerable, es inaudito, y a la vez dice, venga, va, lo que sea. Vamos, que el nivel que están poniendo en el debate parlamentario es que es deprimente. Y nada, así luego si queréis en la segunda ronda tengo algo más, pero yo creo que esto básicamente responde a las lógicas de judicializarlo todo por parte del Partido Popular y un amago de golpe blando que yo creo que el Tribunal Constitucional no puede llevar a cabo, voy a decirlo así, que se rajarán antes de llevarlo a cabo, porque si no, las consecuencias penales que pueden caer sobre esta gente también, ojo, cuidado, ¿eh? Ángeles. Sí, bueno, yo quiero empezar con algo que dijo José Luis San Pedro, un economista y escritor barcelonés, en un artículo titulado Debajo de la alfombra. Socio de honor de Radio Clara durante muchos años. Bueno, él dijo, la democracia solo lo es nominalmente. En realidad, el poder lo ejercen los grupos dominantes. Pues basándonos en eso, tendríamos que tener en cuenta que los poderes dominantes siguen siendo los mismos que desde hace muchísimo tiempo son, valga la redundancia. Y esos poderes dominantes siempre se salen de rositas, porque como decían aquí en una participación también en Radio Clara, ¿quién juzga a los que juzgan?
¿Sabes? Realmente no existe ninguna inspección lo suficientemente fidedigna como para poder saber lo que se mueve, lo que se cuece en esos intereses políticos que hay mezclados con otros niveles del poder. El Tribunal Constitucional, pienso yo, habría que preguntarse si es igual por siempre a otras esferas del poder. Parece como clonados por nanorobots, o sea, todos están con la misma estética de querer llevar su ideología o sus intereses, más que ideología, intereses al máximo grado, ¿no? Y para eso no escatiman ni en la confusión que puedan causar al público o a la ciudadanía, ni en el terror que a veces también esa confusión puede causar, porque estamos en manos de algo que nos supera y eso marea mucho, ¿no? Luego yo también me pregunto, a lo mejor toda la base es que las personas que están formando estos poderes se basan un poco en la carrera que llevó Robespierre, ¿no? Porque Robespierre empezó siendo un noble muy reivindicativo, que estudió abogacía y todo eso, luego defensor de los sans-culottes y muy bien, y la revolución, y con Danton, y bueno, todo por la ciudadanía, por la libertad, la igualdad y la fraternidad, y luego cuando pisó el sillón, que es aquí, digamos, le pusieron el coche oficial, o sea, cuando pilló el sillón, se dedicó a cortarle la cabeza a todo el que dijese que lo que hacía no estaba bien, ¿no? Entonces aquí no se cortan las cabezas físicamente, pero claro, ahí hay unos Robespierres que cortan la cabeza a todo aquel que se supone pueda ser un impedimento o puedan acusar de los delitos y de las malversaciones que han existido y que existirán, porque eso va inherente al poder, pero bueno, de una forma más o menos, ahora es muy escandaloso y eso que se sabe la mitad de la mitad. Entonces, mi pregunta es esa, ¿estaremos siempre, la opinión pública estará siempre pendiente de quién es el que acciona la guillotina? Porque, claro, la guillotina para la libertad de las leyes, los tribunales, son los que dictan el camino por donde deben de ir los ciudadanos y las ciudadanas y las leyes. O sea, todo eso está muy... Claro, atacan a los fuertes, porque primero se tienen que quitar al enemigo de encima. Y luego ya directamente pues aplacan toda cualquier motivación de disidencia que pueda existir. La prueba la tenemos en casos judiciales que han sido vejatorios, ya ni siquiera son vejatorios, porque no se puede juzgar y evitar el mostrar y el tener en cuenta pruebas y solo porque tienes una directriz que te han dado o que te han inculcado o que te conviene o lo que sea, ¿sabes? Ahí estamos, pues eso, estamos en la guillotina. Antonio. Bueno, pues yo, sin querer dar soluciones, lo que sí me parece evidente es que el sistema judicial necesita una reforma, ¿no? Está clarísimo que no funciona bien y se ha llegado a situaciones pues como las que estamos viviendo. Y en ese sentido pues sería necesario buscar alguna fórmula para que funcione mejor y que realmente haya una separación de poderes, ¿no? Y sobre todo también democratizar un poco la estructura interna del Poder Judicial, porque hay unos niveles inconcebibles, ¿no? Hay un montón, seguramente, de jueces y de juezas de comarcales que están trabajando con pocos medios, que se matan por hacer bien su trabajo,
que no tienen posibilidad de subir porque hay ahí unos vetos y se reparten el poder entre unos cuantos, las castas. El otro día se hicieron una foto, todos los del poder, vamos, parecía una foto de un hogar de pensionistas, ¿no? Es decir, ¿cómo es que no hay gente joven todavía? Si hay muchísimos jueces y juezas jóvenes con otra forma de funcionar, pero que no pasan de ese juzgado comarcal o esos juzgados de primera instancia, es decir, gente que trabaja, que se le ocurre a día, pero que no tiene ese poder. Y luego ahí hay unos jueces que viven no como estrellas de la música, sino como futbolistas, ¿no? Con unos sueldazos impresionantes, con un montón de privilegios y que encima pueden paralizar un montón de leyes y de sentencias, en fin, que yo creo que también el propio modelo tendría que renovarse y ser mucho más flexible, más democrático, que los jueces pudieran pues ir subiendo de escalafón, pero que unos no pudieran anular a los otros, ¿no? Como se está haciendo ahora. Y por otro lado también, pues que realmente ya se ha dicho muchas veces que es imposible conseguir que los jueces no tengan una orientación política, que no tengan ideas, eso es normal, pero lo que pasa es que no tienen que llevarla al trabajo que hacen, ¿no? Tienen que ser un poco más asépticos, ¿no? Y no estar tan vinculados a los partidos. Entonces habría que conseguir un método de cómo se van eligiendo, cómo se van formando los tribunales y cómo se dedican a lo suyo sin intervenir en política. Y los políticos, por supuesto, que tampoco intervengan en las cuestiones internas del sistema judicial, porque tenemos los jueces, pero por otro lado también tenemos los fiscales, que también es el gobierno el que les dice lo que tienen que hacer y en qué sentido tienen que actuar a la hora de oponerse o de intervenir en los procesos que va a haber, ¿no? Entonces yo creo que la separación real de poderes tiene que darse y ser cierta, no solamente una declaración de principios. Por tanto, yo creo que se impone una gran reforma en ese sistema judicial español, que es inevitable y que en los últimos años nos dan un poco la idea de que no va bien. Yo tampoco sé cómo hay que hacerlo, imagino que es una cosa complejísima, ¿no? Porque todo se basa en leyes y basta que haya un artículo que no se ha hecho bien para que eso tire abajo todo el proceso y dé pie a otros a que sigan actuando como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces tiene que ser hecho por expertos y sobre todo revisado y cambiar lo sustancial. No puede seguir como está, eso sí que es indiscutible. Sí, mira, ens diuen pel Mastodon, ens escriu Sandra i ens diu això del Tribunal Constitucional no és nou per Catalunya. Diu, benvinguts al règim del 78. Adrián. Pues, y antes de Cataluña, podríamos hablar también del artículo 135, que reformó la Constitución y que pasó antes por el Tribunal Constitucional. No me acuerdo exactamente por qué, pero dieron su aval también de, oye, para adelante, esto de que primero hay que pagar la deuda y pagar a los fondos, que sabemos que además nos han timado, que salió hace poquito, que los bancos alemanes subían los precios para que pagáramos una prima de interés, una prima de riesgo por encima de mercado. Sí. Sí, es bien sabido que la judicatura española no es precisamente la más democrática. Y es reformable, como decía Antonio. Iba a ir a ello. Hablamos siempre de la justicia como si fuera un poder aséptico, ¿no? Como decía Antonio, de que no tienen que tener ideas, ¿no? Pero sabemos, como bien ha dicho Antonio, de que esto no es así. Los jueces tienen ideas. Como todas las personas. Como todas las personas, y está genial que tengan ideas, me parece genial. Lo que no tienen que hacer es trasladar esa ideología a la aplicación del derecho, y sobre todo que no tienen que hacer es ponerse al servicio de ningún partido político. Porque ellos tienen que trabajar con total independencia. A mí me parece muy bien que un juez conservador dicte sentencias un tanto conservadoras, porque es lo que va a hacer. Y un juez progresista es el que dicta las sentencias más progresistas. Yo me acuerdo de un profesor mío que tuve en la carrera, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero un profesor genial, que hablaba sobre las cláusulas suelo, y ese tipo fue con su idea progresista y cambió el sistema de las cláusulas suelo español, y de repente los bancos a pagar. Es de los pocos jueces que ha conseguido que los bancos paguen algo. Y, bueno, como decía, la justicia es un poder político. La separación de poderes es ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el poder judicial, como los restantes poderes, tiene que responder a la soberanía popular. No puede responder a otra cosa, porque es que la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo la expresa a través de elecciones.
¿Qué pasa? Que si hacemos unas elecciones y gana la mayoría progresista de este país, los poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo como el judicial, tienen que responder a esa realidad, porque las sentencias que dictan los jueces tienen que adecuarse a la realidad social y, por tanto, también su administración. La administración del Consejo de Poder Judicial tiene que ser acorde a la mayoría social que ha puesto un gobierno. Esto es así de simple. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, al PP y a la derecha les gusta controlarlos, porque saben que es un poder político, porque saben lo que hay. Es que no son nada ingenuos, es que lo hacen sabiendo muy bien lo que hacen. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos que es un poder político, nos dicen, es que estáis politizando la justicia. No, es que la justicia es política. Es que la justicia es política. Es así. Luego siempre vemos alguna propuesta, ¿no?, que dice, no, pues que los jueces elijan a los jueces. Sí. Esto está muy bien pensado también. Claro, si los jueces son mayoritariamente de derechas, porque lo sabemos que son mayoritariamente de derechas, hay estudios sociológicos sobre esto, y ya simplemente el acceso a la carrera judicial en el que te tiras entre 8 y 13 años estudiando solo es accesible a gente que se puede pagar 8 y 13 años estudiando. Yo no me lo puedo pagar. Yo no he podido estudiar para juez ni para fiscal, porque no puedo estar 13 años estudiando y sentado en un escritorio porque mi madre pues limpia casas. Mi padre era fontanero y yo trabajaba en un bar para poder pagarme los estudios. Entonces es imposible que yo pueda hacer a juez y pueda tener esa visión y pueda aportar mi visión a la justicia. Entonces esto de que los jueces elijan a los jueces, no. No, porque además los jueces no son un poder elegido democráticamente por la soberanía popular, son funcionarios. ¿Qué pasa? Que esos funcionarios que ejercen un poder político tienen que responder en su gobierno, en el Consejo del Poder Judicial, tiene que responder a la soberanía popular. Y esto pasa por que el Parlamento, el Senado, incluso diría que las comunidades autónomas tuvieran algo que decir y que proponer. Y ahora ya voy a mi libro. Y nada, pues al final esto que está haciendo el PP, que es intentar dar un golpe de Estado blando, liando con ello a jueces que se supone que son de reputado prestigio en el Tribunal Constitucional, nos habla de una derecha que se ha tirado al monte, que ha decidido ya dilapidar cualquier institución, es que les da igual, el prestigio de la institución, la que cojan, la desprestigian. Lo vemos en el Parlamento todos los días, que están llevando el debate parlamentario a niveles paupérrimos, que lo están arrastrando por el fango. Ahora el Tribunal Constitucional lo meten en el compromiso de tener que parar un debate parlamentario. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un partido que está en el Parlamento le diga a los jueces que paren un debate parlamentario? Que participen en el debate parlamentario. No que lo paren, que participen, que aporten su visión y, que hagan ya su deber, que cumplan ya con su deber constitucional de renovar los cargos. Porque es que es su deber, que solo lo cumplen cuando mandan ellos. Es que solo se cambia la justicia cuando mandan ellos y por tanto nunca cambia, siempre es de ellos. Y pues estamos un poco cansados de esta realidad. Y a mí me hace gracia porque venían los medios, ¿no?, que luego al final, si da tiempo, lo hablaremos, ¿no? Los medios han vendido a Feijóo como si fuera el moderado que viene a cambiar la derecha de este país. Vemos con cada día que pasa, vemos que es casi peor que Casado. No tan malo como Ayuso, pero cada vez se le acerca más. Es que les da igual reventar las instituciones. Y pues nos habla de una derecha muy reaccionaria que llevan ya años con el discurso del gobierno ilegítimo. Y es que desde que tiramos a Rajoy del gobierno hablan de un gobierno ilegítimo, con una moción de censura que es un mecanismo constitucional. Y claro, de ese discurso, que encima con la pandemia aún hicieron más fuerte, que el Tribunal Constitucional fue cómplice porque tiró abajo 2 estados de alarma, que eso es muy grave, que en su día ya se ha olvidado, pero tela con la complicidad del Tribunal Constitucional con las propuestas de Vox. Y llevan hablando de este gobierno ilegítimo, cuando este gobierno es totalmente legítimo, porque lo han elegido en las urnas. Las urnas, la gente ha ido a votar, ha decidido X parlamentarios y X parlamentarios dan como resultado este gobierno. Si no les gusta este gobierno, que intenten ganar las elecciones. Es así de simple. Y pues, en definitiva, lo que nos habla de una derecha que no acepta la democracia, que solo acepta la democracia si ganan ellos, que no acepta la justicia si no la llevan ellos,
y que no se cree en la democracia, y este es el último síntoma, es el golpe blando de la judicatura, es el último síntoma de un episodio, de una época en la que la derecha española pues se ha tirado al monte y pasa de la democracia. Y esto es muy grave porque al final están pasando de la ciudadanía. Ángeles. Sí, bueno, yo haría unas preguntas, entre ellas ¿cuántos miembros del Constitucional o del sistema jurídico con poder son laicos o pertenecen a otras religiones? ¿Cuántos? ¿O cuántas? Que, vamos, yo no tengo esa información, pero supongo que no habrá ninguno. Luego también apunto el hecho de que a la hora de los exámenes y de las ¿cómo se dice? Bueno, cuando te presentas las oposiciones, no me sale, gracias, Adrián. Las oposiciones, quieras o no quieras, los apellidos pesan. Entonces, no es lo mismo que tú seas hijo o nieto o bisnieto de, y traducido también en femenino, que seas un pobre individuo que ha estado estudiando y se ha sacado la carrera como ha podido a salto de mata, ¿sabes? Entonces, que a lo mejor ni llega a esa circunstancia del examen, pero bueno. Y luego decirte, pues eso, que retomando otra vez el tema este de Robespierre también se negaba a renovar y a ampliar los diputados y todo eso, y cuando ya se sentó directamente en su trono y dijo, pues ahora yo soy aquí el rey del mambo. Y claro, luego, ¿qué pasa? Terminó guillotinado también. Porque eso es como todo. O sea, es que las personas, yo creo que cuando pisan poder tendrían que saber que eso no es algo para toda la... Creía que ibas a decir que las personas cuando pisan poder tienen que acabar en la guillotina. No, que no. Alguna igual sí. Que no es una cosa que sea ya, ¿cómo te diría yo? No es un gen, no es algo genético, no está en el ADN, está en el apellido y en si tú tienes dinero, y se ha acabado. Y nada más, y si eres partidista del que en ese momento está gobernando o tiene las riendas del poder. Entonces, claro, utilizar estas instituciones que tendrían que ser en favor del pueblo, a mí me parece, aparte de que me parece ilógico, me parece casi que un insulto. O sea, es un insulto a cualquier Estado democrático. No podría ser, o sea, la democracia no tiene que tener las herramientas supremas vendidas. No puede ser. O sea, se pueden equivocar, podrán cometer lo que tú quieras, pero lo que no pueden estar. Y además, años y años y años. O sea, aquí es que no se suelta nadie. O sea, eso es un garrapateo impresionante. Que claro, entonces es lo que decía Adrián, o sea, la gente joven, aunque tenga a lo mejor unas directrices o unos pensamientos de un esquema similar al que está hoy en día vigente, o sea, no les dan paso. No les dan paso porque, claro, es que hay unas prebendas impresionantes, porque, o sea, es que tú dices que eres fiscal, o que eres jueza, o que eres alguien de un sistema, o sea, y es que te ponen la alfombra roja de aquí hasta la China. Y claro, esas cosas son muy difíciles de soltar, ¿no? Más luego hay unas presiones. Hay presiones políticas que dicen, tú tienes que aguantar ahí como sea porque para eso te hemos ayudado. Entonces, claro, es o lo coges o directamente te dedicas a, yo qué sé, a bailar fandangos. Bueno, pues ja està. Tenim una telefonada i abans un missatge de WhatsApp que ens arribava. Dic que el WhatsApp, la telefonada, i fem una ronda més per si voleu afegir alguna coseta més o puntualitzar alguna més i ja anem pensant en canviar també de tema. El WhatsApp ens diu, el PP, el Partit Popular, vol controlar el poder judicial. Diu, i el PSOE i Podemos no, veritat? Diu, estan pensant en nosaltres? Ese es el WhatsApp y ahora la telefonada. Buen día, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, quería comentar que... Dinos el nombre, José, ¿no? Sí, José, sí. Desde Sevilla, si no me equivoco. Desde Sevilla, efectivamente. Dino. Pues nada, quería comentar que el Poder Judicial
es un aparato del Estado, ¿no? Igual que el Estado tiene otro tipo de aparatos, ¿no? Piensa en los medios de comunicación, la policía, el ejército, etcétera. Entonces, el Poder Judicial forma parte del Estado, y el Estado no es otra cosa que la violencia organizada de una clase social, ¿no? Para mantener a raya a la otra clase social, ¿no? Entonces, bueno, hay quien piensa, y en la teoría, si se puede, en la teoría hay quien piensa que todo eso, el Estado se puede reformar, pero de solo en la teoría, en la práctica no es posible, ¿no? Hay quien piensa que se puede reformar los medios de comunicación, el Poder Judicial, y que sea una cosa que sirva a todo el mundo por igual, ¿no? Que el Estado sea de todos, ¿no? Y no es posible. En una sociedad dividida en clases sociales, el Estado no es de todos, ¿eh? Si el dueño de un banco privado quiere desahuciar a una familia, no va a ir directamente a la casa de esta familia. Para eso tiene su Estado, para que vayan, utilizando las armas del Estado, para que vayan a desahuciar a esta familia. O, por ejemplo, una huelga de ferroviarios en Estados Unidos, como el Congreso bloquea la huelga, ¿no? Y bueno, los parlamentos burgueses, el Estado burgués, sirve para reprimir y mantener a raya a la clase obrera, a la clase trabajadora, y no es reformable. Yo sé que mucha gente de buena fe piensa que se puede reformar y hacen todo lo posible, pero la realidad demostrará una y otra vez que no es posible. Hay en la historia gente que lo han intentado de buenas maneras. Hay, ahora que está pasando lo que está pasando en Perú, en Chile, por ejemplo, Salvador Allende lo intentó de manera pacífica, hacer las reformas, etcétera, y no es posible, no es posible. Y bueno, quería dejar dicho eso, y que la democracia, las instituciones no son de todo el mundo, ¿eh? Las instituciones son de una clase social. No existe. El Parlamento es un Parlamento que tenemos burgués, Parlamento burgués. Alguien habla hace un rato, un compañero ahí, del artículo 135 de la Constitución, que se reformó en 2011, en un fin de semana lo pactaron PP y PSOE, ¿no? Para poner el pago de la deuda a los fondos buitres de Texas antes que financiar los servicios públicos. Y para eso está el Estado burgués, para defender los intereses de los capitalistas. Y no es reformable, nada más. Eso es lo que quería comentar, compañeros. Muchas gracias por llamar, José. Salud. 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 Algo que apuntar, ha tornat a eixir el tema dels mitjans de comunicació, ho tenim avui apuntat per ahí, no sé si arribarem, però jo crec que és interessant també parlar dels mitjans de comunicació. Antonio, ¿algo que apuntar más? Pues sí, yo creo que afortunadamente estamos llegando al fondo de la cuestión, ¿no? Porque claro, estamos hablando de la reforma del sistema judicial y todas estas cosas, pero no habíamos entrado en lo fundamental, ¿no? Es decir, a quién representa el Poder Judicial y el poder en sí. Es la clase dominante, evidentemente. Hacen sus leyes y no las aplican por medio de sus jueces y sus tribunales. Eso es primero de básico en cuanto a movimientos sociales y gente que tiene inquietudes un poco de transformar de verdad la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues es evidente que no van a gobernar ni nos van a juzgar a todos igual, sino que se aplican las leyes de una manera como la ley del embudo que se ha dicho siempre, y lo estamos viendo pues con gente que participa en desahucios, con gente que está por la defensa del territorio, que hay por ahí pues sentencias pendientes, hay multas muy gordas, es decir, ha habido sentencias escandalosas, y luego de qué forma los muy ricos se libran absolutamente o van recurriendo mediante procesos carísimos con despachos de abogados que un trabajador, una persona normal, no puede pagarse, y entonces la justicia no es justa. Parece una putada, una tontería, pero es cierto que la justicia está al servicio de los poderosos, de los que mandan, del poder real. Y eso, por muchas vueltas que le demos, no lo podemos zanjar, ¿no? Está claro que en este juego democrático que tenemos, en estas instituciones que ahora son las que están, pues bueno, pues deberían ellos mismos intentar arreglarse, y hay que hacer críticas y tal, pero evidentemente el sistema no va a cambiar en lo esencial. Por tanto, pues yo creo que la justicia siempre ha sido un aparato represivo contra los pobres, contra los trabajadores. Por eso cada vez que ha habido una revolución, pues se ha intentado de alguna manera acabar con eso, ¿no? Bien es cierto que los tribunales populares, pues en algún caso también se pasaron y tampoco fue una solución, pero siempre se intenta acabar con ese aparato represivo que en forma de leyes pues nos oprime y nos
y coacciona nuestras libertades y nuestros derechos. Quizá los zapatistas, pues en sus experimentos están llegando bastante más lejos, ¿no? Donde no se intenta castigar, sino que la comunidad asuma las consecuencias de esos hechos, llamemos delictivos o como se quiera llamar, que se han producido, ¿no? De la forma que la persona, por medio de trabajos a la comunidad, por medio de solidaridad y tal, pues se vaya reintegrando en la comunidad, sin necesidad de castigarle o de oprimirlo, ¿no? Pero claro, eso necesita que haya un tejido social que en esta sociedad nuestra no existe. Aquí se trata de aislarte y de marginarte, ¿no? Y luego pues está el tema de las cárceles, que tampoco sirven para nada, salvo para hundir más a la gente que tiene la desgracia de caer allí, porque es pobre o fundamentalmente de minorías étnicas y cosas de estas, como ya habéis visto en Estados Unidos o aquí mismo, donde los ricos y los blancos con buena educación pues apenas pisan la cárcel, ¿no? En fin, que es darle vueltas y darle vueltas, pero no tiene salida. Simplemente pues son pequeñas reformas que lo estamos comentando pues porque es la noticia del día, pero habría que entrar en profundidad sobre ese asunto y ahí saldrían pues todas estas contradicciones que tiene este sistema que nos gobierna, en el que estamos inmersos. Adrián. Sí, ¿cómo se llamaba la persona que ha comentado por WhatsApp? No tengo el nombre, es un oyente, es un número de... A ver, si le pincho el número seguro. Pau. Pau, hola Pau. Directamente para responderle, ¿no? Para dialogar con él, aunque sea en la distancia. Yo creo que no se trata tanto de que haya una justicia para el PP o para el PSOE o para Podemos. No se trata de un reparto de sillones que se traduce en que cada partido elige al final algunos vocales que van a estar ahí, pero lo que se trata es... ¿No se trata o no se debe tratar? No, ¿O no se debería tratar? Es que realmente son sillones. Estamos poniendo a gente en un sillón. Pero esa gente que ponemos en un sillón no es porque queremos poner gente en un sillón. Es porque queremos que la gente que va ahí va representando unas ideas que se tienen que plasmar en el Tribunal Constitucional también. Porque no es lo mismo que el Tribunal Constitucional tenga una mayoría conservadora, que cuando hablemos de la ley del aborto la lleven al Tribunal Constitucional, la tire para atrás, o como en Estados Unidos haga verdaderas catástrofes en derechos feministas, o que tengamos una mayoría más progresista que llegará el aborto y dice, pues claro, esto, si estamos hablando de los derechos de las mujeres, de los derechos de igualdad, de los derechos de libertad, pues hay que tirar para adelante estas leyes, ¿no? No se pueden declarar inconstitucionales. Entonces, no se trata tanto de que hay un reparto de sillones así porque sí, ni una justicia entregada a un partido o a otro, sino se trata de que la composición y la estructura y el porcentaje de vocales y todo esto del Tribunal Constitucional y de los órganos de poder responda a lo que ha votado la gente. Porque si la gente ha votado una mayoría progresista, para los poderes tienen que responder a esa mayoría progresista, y así lo hace el Parlamento, así lo hace el Poder Legislativo, ¿no? También lo tiene que hacer así el Poder Ejecutivo con este gobierno que tenemos, que tendrá más luces y más sombras, lo que cada uno vea, pero lo que tiene que hacer fundamentalmente también el Poder Judicial es responder a esa soberanía popular, porque lo dice la Constitución, que los poderes dependen de la soberanía popular. Es que es así de simple, y como poder político, el Poder Judicial tiene que responder también a la soberanía popular. Antes de dejar hablar a Ángeles, tenemos otra llamada. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dinos el nombre, porfa. Pues me llamo José. Dinos, José. Y era para simplificarlo todo. En pocas palabras, ¿no? El sistema es totalmente basura. Está basado en la mentira y en el engaño. Para que muchos puedan vivir muy bien, otros tienen que vivir pues muy mal. Y todo se simplifica en eso. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias por llamar, José. Bueno, estamos aquí. Salud. Ángeles. Bueno, yo en este punto creo que ya lo he dicho todo al respecto. O por lo menos eso me parece. Pues si quieres, empiezas con el siguiente punto. Qatargate. El Qatargate. Qatargate. Bueno, aunque está Marruecos ya por el medio. Bueno, la subida de precios. Tenía
Ya habías pasado del Qatargate. No, pero sí, bueno, pues el Qatargate. Lo que queráis, si quieres empezar por la subida de precio, la subida de precio, mandáis vosotras. El Qatargate, ¿queréis darle muchas vueltas? Manda Ángeles. Pues yo voy a empezar con la subida de pues precios. Pues subida de precios. Porque ya está. me parece más popular, ¿sabes? Entonces yo, como siempre, trataré de empezar con una frase de alguien conocido. En este caso es un escritor español que se llama Jardiel Poncela. Que además tiene un humorismo muy civilino, ¿no? Y él decía, ante todo, el ladrón ha de procurar ser honrado. Un ladrón que no proceda honradamente dará fatalmente con sus huesos en la cárcel. Que se lo digan al Dioni. Pues en eso están los grandes ladrones que dominan los servicios básicos, amén de otras historias de calibre financiero. Han pulido sus latrocinios y son honrados para con su profesión de ladrones y ladronas. Entonces, la subida de precios, ante todo, hay que tener en cuenta que siempre la paga el de abajo, claro. Entonces, uno de los puntos que son básicos hoy en día es la alimentación. Entonces, sí que hay mucha campaña de que hay que alimentarse, de que incluso hay donación de alimentos y todo eso, pero ¿qué alimentos? Porque los alimentos, digamos, sanos, de una forma médica, por así decirlo, esos alimentos son impagables para el público hoy en día. Ahí tú vas a comprarte cualquier clase de alimento, al margen, claro está, de que, por ejemplo, aguacates, todo viene de Chile, de Perú, de no sé cuántos. Entonces, cuando eso se tendría que ser más barato, resulta que es más caro. ¿Pero por qué? Porque los distribuidores Bueno, entonces esas subidas de precios, eso en ese punto, en el sistema de alimentación, que ya te he dicho que es basiquísimo. Pero es que luego está la banca. O sea, la banca es que es un sistema que se ha llegado a lo más horripilante, porque el capitalismo, aunque dicen que está desapareciendo y todo eso, hay muchos acuerdos capitalistas por ahí, ¿sabes? Que aún, aún están revoloteando y es muy difícil. Y la banca es su mano derecha. La banca es quien dirige o quien manipula, la palabra más es manipular, quien manipula los capitales para todo aquello que repercute en la vida cotidiana. Entonces, las personas últimamente aquí en España están sufriendo un ataque económico tan brutal que llegará un momento en que si no despiertan, se quedarán en un coma irreversible, porque no se puede subsistir a base de ir a las colas de alimentos que te dan una ONG y luego no puedes tener, o sea, ahora parece que la electricidad, parece ser que han querido maquillar un poquito el tema y todo eso, aunque siguen con sus 13, eso está claro. Luego también hay que tener en cuenta que, la mayoría de la ciudadanía está en colapso, como antes decía. Einstein afirmó, quien no se sorprende por nada está ya muerto. Eso lo decía Einstein. Bueno, pues aquí hoy en día hablas con personas por la calle y sí que existe o sea, están revolucionados, ¿no? Pero inamovibles. O sea, es todo de palabra. Y de hecho, solamente se ponen en contra del de enfrente. Y ahí para todo el asunto. O sea, se meten con el que lleva perros a un... Penúltimos contra últimos. Sí, ahí es, penúltimos contra últimos, tú lo has dicho perfectamente. Entonces, se está creando un submundo económico y unos guetos que luego, pues, ya veremos por dónde se resuelven. Porque hay que tener un poco de conciencia revolucionaria y tratar de exigir que los abusos económicos no repercutan de esa forma en unas clases sociales
que no están lo suficientemente fortalecidas. ¿Sabes? Yo lo dejo ahí. Antonio, bueno, este punto lo decimos, viene también aprovechando la manifestación que hay convocada mañana, 17 de diciembre, mañana sábado 17 de diciembre en Madrid, contra la subida asfixiante de precios y la devaluación de salarios, convocada por distintas federaciones de CGT, por CGT, y desde aquí, desde Valencia, está pensado ir en autobús a esta manifestación, ¿no, Antonio? Sí, y es una pena que nos quedemos en manifestaciones, porque hoy, por ejemplo, hay un montón de sectores en huelga en el Reino Unido, ¿no? Que bueno, tampoco están tan lejos, ¿no? Aunque se hayan salido de la Unión Europea, son de nuestro entorno, que decimos ahora, ¿no? Porque y otros días los hay en Italia o los hay en Francia. El problema y la duda y es cómo en este país no hay movilizaciones, no hay huelgas generales. Es decir, con la que estamos viviendo. Claro, había que entrar en el papel que está jugando el sindicalismo mayoritario, ¿no? Que solo quiere el pasteleo, salir en la tele y tener sus liberados y sus subvenciones y ya está. Y a la gente trabajadora, sobre todo si no es de sectores clásicos de salarios más o menos elevados, ¿no? O de la función pública y tal, pues que les den, ¿no? Entonces nos conformamos con haber conseguido esos contratos fijos discontinuos que hacen que tengas trabajo 2 o 3 meses, el resto del año no sé cómo piensa que van a vivir, ¿no? Pero bueno, ahí están las estadísticas y dice que eso es lo mejor que se ha hecho, ¿no? Entonces la situación es dramática para la gente, para la clase trabajadora. Pero claro, se ve que hay una parte de la población que debe ser muy grande, que no existe y que no se nota, porque claro, tú llega un puente y ves esa alegría de cómo se llenan las autopistas y las casas rurales. Ahora vas por el centro de Valencia y ves la gente con sus bolsas llenas de regalos. O intentas entrar a un bar a decir, no, aquí no tenemos posibilidad de que reserves comida para hasta después de Reyes, ¿no? Es decir, con las comidas de empresa y las cenas familiares y tal, y nos dan la imagen de que va la cosa bien, ¿no? Que hemos superado todas las crisis posibles y que otra vez tenemos poder adquisitivo, pero eso no es verdad. Es verdad para, no sé si es 1/3 de la población la que se puede permitir esos pequeños lujos, de gastarse un pastón en una cena familiar o de irse de puente y todas esas cosas. Porque hay gente que no llega ni a fin de mes ni a mitad de mes. Hay gente que no tiene la posibilidad de comer dignamente, ¿no? Y claro, estamos asistiendo a una subida de precios donde los alimentos, sobre todo los alimentos básicos, lo que necesita una familia, están disparándose. La leche, los huevos, el aceite. No hablamos de lujos, ni de aguacates, que algunos incluso ya vienen de aquí, de la península, gastando la poca agua que tenemos para producirlos, ¿no? Pero bueno, también hay muchos que vienen de América del Sur. Estamos hablando de comida normal y corriente, ¿no? De la que necesita una familia. Y eso está a unos precios que ya hace que mucha gente no pueda adquirirlo, ¿no? Y no son productos que vengan de Ucrania, porque no todo es consecuencia de la guerra de Ucrania. Estuvimos una década, donde todo subía por el petróleo, incluso cosas que no tenían ningún contacto ni ninguna vinculación con el petróleo, y ahora con la guerra de Ucrania ocurre lo mismo. Cosas que se producen aquí en la provincia de al lado, que no tienen nada que ver con Ucrania, ni con el gas, ni nada, y se están incrementando pues un 15 o un 20%, ¿no? La media está por el 12 o el 14 en los alimentos. Los salarios están por debajo del 3. Los aumentos en los sectores que tienen la suerte de negociar convenio y de que suba, que no vaya a la baja, ¿no? Y ahora, otra cuestión que no la habíamos nombrado, pero también es importante para una familia trabajadora, la vivienda. La vivienda va a subir. Están hablando que puede suponer 2.000 o 2.500 euros más al año. Claro, eso para un millonario no es nada, pero para una gente que cobra pues 1.000 euros u 800 al día, eso es un mazazo. Entonces, ¿qué va a suponer? Pues mucho más desahucios y gente que se queda sin vivienda y gente que tiene que compartir un piso y gente que vive en una habitación alquilada, como en los años 60. Entonces, eso es un retroceso social el que estamos experimentando, ¿no? Y ya la gente joven es que ya ni se piensa en pedir una hipoteca, porque es que no te la van a dar, porque no tienes ni el salario, ni los fondos, ni a tu padre a lo mejor que te pueda avalar, porque el padre pues ya también está notando la crisis. Entonces yo creo que es una situación muy dramática y por tanto pues hay que salir a la calle, pero no solamente a manifestarse, hay que plantearse la necesidad de ir más allá y de crear redes de solidaridad y de un poco que haya un tejido que te apoye y que no se vea como una vergüenza el que tú ya no puedes comprar
que te lo calles y que nadie lo sepa. Eso hay que exteriorizarlo y hay que exigir soluciones y la gente tiene que salir a la calle. Por tanto, pues muy bien la manifestación de mañana, evidentemente, aunque nos gustaría ir a más, por supuesto. Y como tú decías, bueno, ya está la cuña, mañana a las 6, sábado 17, pues saldrá el autobús para ir a Madrid, como van a salir de otras muchas ciudades, a manifestarse contra la subida de precios y la bajada de salarios, la pérdida de poder adquisitivo. No es solamente esto, porque también hay que pedir salarios dignos, ¿no? No vamos a solucionar las cosas si los salarios no se ponen a un nivel que la gente pueda vivir de ellos. Y el que dice salario dice pensiones, dice renta básica, dice cualquier ingreso que le permita a una familia no tener que pasar necesidades y tener una casa en la que refugiarse, un techo. Es que es lo mínimo que como personas podemos aspirar y exigir. Tenemos una llamada y después entra Adrián. Buen día, buenos días. Hola, buenos días a todos. A ver, puestos al punto que estáis metiéndole mano ahora mismo, que es el de la subida de precios, yo quería, en primer lugar, proponer que en vez de llegar, si os da tiempo, al Qatar Gate que decís, no, yo preferiría que metierais el tema del punto de, junto con el que estáis haciendo ahora, subida de precios, falta de servicios públicos. Yo quería que lo juntarais todo en el bloque, porque aparte de la subida de precios está eso. Y finalmente se relacionara todo con el tema de los medios de incomunicación o de manipulación o de lo que queramos decirle. Porque la madre del cordero anda mucho por ahí. Por eso están las calles que decía Antonio llenas de bolsas de regalos, la gente va de comida, todo esto. Y no se va a la reivindicación, porque se le da todo un maquillaje, se mete todo en el mismo sitio y la gente va, como dice la frase, como pollo sin cabeza. Va sin cabeza, lógicamente, no piensa. La gente no tiene idea. Le dicen que vaya para allá y va para allá. Y se está perdiendo esto. Lo digo porque ayer tuve también la posibilidad, como hoy, de escuchar la radio y escuchando al compañero que estuvo hablando del tema de la sanidad, que está muy mal, por muchas cosas, a ver si soy capaz de no extenderme mucho, daros cuenta que así como la subida de precios la estáis poniendo encima de la mesa, daros cuenta el problema gordo que hay. Resulta que la gente, el tema de la salud mental, que me está marcando tendencia, comillas, a esto, resulta que ahora todo es una cuestión de la salud mental, pero la salud mental no, esto no es algo de nuevo, las personas vivimos siglos ya sobre la tierra, entonces de pronto, ¿qué pasa? ¿Nos hemos vuelto todos ahora tremendamente locos? ¿Estamos ya totalmente desarmonizados? ¿O es que precisamente nos están volviendo locos porque nos están diciendo unas cosas y luego vamos, por ejemplo, a un centro sanitario y son completamente distintas? Lo digo por esto, dejando aparte las ayusadas, dejemos aparte la cosa chusca de las ayusadas, dejemos esto. Entonces los servicios públicos están tanto o peor que los precios. Lo digo porque esto es así, porque no se están facilitando los servicios públicos. Ha pasado un tiempo desde el salario mínimo vital que no se ha gestionado porque no se ha puesto los medios en los servicios públicos para esa gestión. Estamos diciendo que no hay médicos. ¿Por qué no hay médicos? Lo digo porque si es preocupante la subida de precios, es súper preocupante la falta de servicios públicos, pero mucho. Y ahora se les ha ocurrido, fijaros qué invento, ahora resulta que la comunidad tiene que arreglar a la gente que se le está yendo la pinza con el tema de la salud mental, y eso tenemos que hacerlo la comunidad. Entonces, ¿para qué queremos servicios públicos? Lo dejo ahí. Y todo esto, ya os digo que viene adobado cada día y cada hora por los medios de comunicación, que no son de comunicación, son medios de manipulación. Y de eso es lo que hemos de hablar también mucho. Nada, lo dejo ahí todo. A ver si podemos sacar algo en claro. Gracias por llamar, Eva. Salud.
bueno, me gusta porque yo ya no tengo que hacer nada en la tertulia. Vamos a reducir la plantilla. Los temas planteados y veo la hora que es, así que yo ya me callo y solo muevo aquí alguna regleta y ya lo tenemos todo hecho. Adrián, te toca. Ay, dame un segundo. Mira, ayer entrevisté en el programa este que estamos haciendo desde Podemos en Elabora, entrevisté a Antonio Montiel de la Comisión Ciutat Port y nos hizo un resumen súper bien hilado de cómo funcionan el mercado de las navieras a nivel mundial y cómo la globalización neoliberal ha ido construyendo poco a poco oligopolios que dominan el mercado. Claro, eso que está pasando en las navieras es algo que está pasando en las energéticas, que está pasando en la banca, que está pasando en quizás un poquito más a pequeña escala, pero también en los supermercados, ¿no? Tenemos cadenas que Mercadona, que también se expande, Carrefour, que es francesa, que está en todos los sitios. Al final, casi todo, hay un gran pastel que se lo dividen entre 4. Y, claro, de esta manera controlan el mercado. Además, esto se une a que cuando salimos de la pandemia ya ha comenzado a subir un poquito la inflación. Ya comenzamos un alza inflacionista que se ha disparado ya por completo con la guerra, que no son las únicas causas, y está claro, porque la forma en la que está estructurado el sistema influye muchísimo. Pero todo es una rueda que además se suma, ¿no? Los oligopolios, la pandemia, la guerra, la subordinación de Europa frente a la potencia de Estados Unidos, que ya está en decadencia, pero nos sigue marcando el paso. A todo esto se le une una especulación brutal de los mercados energéticos y de materias primas. Ya ni que decir que tiene alimentación, ¿no? Como todo el grano se ve que viene de Ucrania, pues que nos cobran el aceite que producimos aquí 2 veces más caro. Dice, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero vale, así es como estamos. Y como decía Antonio, las hipotecas van a subir, ¿no? El Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés, siguiendo la estela otra vez de lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que ir a la estela de la Reserva Federal si en Europa más o menos la inflación la estamos consiguiendo moderar y en España la estamos moderando? Cuando estábamos creo que en verano, rozando el 10%, ahora estamos en el 6,8%, que es una putada, hablando claro, pero la tendencia la hemos cambiado. De la tendencia alcista a ir bajando. Y bueno, esto de la subida de los tipos de interés, de la inflación, de la subida de los precios, lo hemos comentado alguna vez aquí. Mi teoría, ¿no? Y esto lo comparto con mucha gente que lo dice, es que están disciplinando los salarios a la baja, ahora en vez de bajándonos los salarios, porque sería muy impopular decir que encima nos bajan los salarios, no nos los suben y encima nos los bajan, ahora lo están bajando a costa de subir los precios. Nos disciplinan, ¿no? de esta manera los mercados. Y cuando nosotros reclamamos que lo que hay que hacer es subir los salarios, como decía Antonio, y como algunos sindicatos dicen, no todos, y como decimos nosotros desde el gobierno, y sobre todo el ingreso mínimo vital, nos dicen que no, que cuidado con las subidas, que al IPC no, que al 3% ya es bastante. Que es que si no entraremos en una rueda de inflación por culpa de los salarios. No. Lo que estamos entrando es una rueda de depreciación cada vez más de la clase obrera. Y cada vez darnos menos recursos y tener menos recursos, y esto es intolerable. Hay gente que dice, no, pero es que ahora se están creando muchos autónomos. Muy bien. Autónomos de los que se autoexplotan, de los que no encuentran trabajo y se hacen autónomos para poder hacer algo y poder llevar un plato a su mesa. Y bueno, yo quería poner de manifiesto unos datos, ¿vale? Ahora mismo la inflación está, creo que en el 6,8, si no me equivoco. Mercadona ha subido sus precios en el 15%. Y ha subido el precio del 95% de sus productos y suben todas las semanas. O sea, esto está estudiado. Han subido el 15%, el 95% de sus productos y lo suben todas las semanas. Han aprovechado la tendencia inflacionista
han subido rapidísimo todos sus precios, que esto nos recuerda también a lo que pasa con las energéticas y las petroleras. Enseguida sube el precio de la gasolina, pero luego baja muy despacio, ¿no? O sube como un cohete y baja como un globo. Y bueno, pues lo ha nombrado también Ángeles. Beneficios bancarios, que tú sabes, Manolo, que yo aquí con esto tengo una batalla personal. Tienes un libro. Tengo un libro que lo he acabado ya, ¿eh? Lo he acabado ya os contaré. Los beneficios bancarios, 20.000 millones estos 3 primeros trimestres del año. BBVA, 7.000. CaixaBank, 2.500. Santander, 4.000. Beneficios de las energéticas, 9.572 millones en estos primeros 9 meses del año. Un 52% más que el año pasado. Ojo, cuidado, ¿eh? Un 52% más que el año pasado. Que yo no cobro un 52% más. La gente no cobra un 52%. Ojalá. Mira, si me suben el precio, si ellos ganan el 52% más, yo también quiero ganarlo. Vamos a ser aquí los últimos idiotas, vamos. Y quiero entrar un poquito también con lo que ha dicho Ángeles, ¿no? De esto de la gente está enfadada, capta lo de la inflación y capta lo de la subida de precios, pero se enfada con el de abajo. Se enfada con el que está paseando el perro, o con el que le ha pitado o con el que se le ha cruzado un paso de cebra. Y al final es esto, ¿no? Como decía Manolo, del último contra el penúltimo. Y yo aquí, que lo comentaba con Ángeles por lo del libro este, yo creo que toda rabia hay que canalizarla, porque si nos enfadamos y ya está, no nos sirve de nada, ¿no? Si tenemos un problema y no lo intentamos solucionar, seguimos teniendo el problema. Si no canalizamos esa rabia hacia algo constructivo, hacia una acción política, acción social y hacia una propuesta, esa rabia se convierte en algo estéril y a veces incluso en algo que, bueno, más de 2 veces en algo que puede ser peligroso. Porque si tú estás enfadado, un día explotas. Si tú canalizas esa rabia hacia algo constructivo, que aquí hablamos de que sea algo político, que sea algo político no quiere decir que sea algo que tenga que ver con un partido político, ¿no? Yo no te pido que te afilies a Podemos, te pido que si estás enfadado, vayas a tu sindicato de barrio de alquileres, o que te acerques a tu sindicato de trabajadores y trabajadoras que más te guste, que los hay de todo tipo y algunos que no reciben subvenciones como la CNT, que tengo carne. Tengo que darle también un poco de publicidad. Y creo que es importante que canalicemos esta rabia hacia algo constructivo. También decir, ¿no?, que ya en otro plano, lo que hay que hacer con esta subida de los precios, si nos intentan disciplinar de esa manera, creo que aquí lo que tenemos que hacer es ejercer soberanía popular, protestar en las calles y también movilizar a los gobiernos para que realicen intervenciones más decididas. Yo quisiera que el gobierno de España hiciera una intervención más decidida, pero claro, el PSOE no le va a plantar cara a la banca porque tiene la mitad en los consejos de administración, que es una realidad incontestable. Nosotros no tenemos a nadie en un consejo de administración, pero ellos sí. Entonces, hay que frenar a estas empresas como Mercadona con un apetito voraz. Hay que decir, vamos a ver, que la expansión de Mercadona se ha cargado la mitad de los mercados de este país. Y ahora no hay casi mercados donde poder ir. Se ha cargado un montón de tiendas de barrio. Hay que decirle a esta gente que lo que tienen que hacer es aportar un poquito más a la sociedad y a lo mejor eso se traduce en que les damos un impuesto por beneficios extra o en decirles, oigan, hay que moderar los beneficios y ponemos una norma. Y esto lo quiero dejar muy claro. Hay quien dice, no, es que no se puede regular. Sí se puede regular. El artículo 33 de la Constitución Española, que es el que establece la propiedad privada, a renglón seguido dice que la propiedad privada tiene una función social que se regulará por las leyes. Quiere decir, como decía Julián Guita, lo que hay que hacer es un uso alternativo del derecho. Hay que decir, si la Constitución me permite regular la función social, igual hay que decirle a las empresas, la función social de la economía ahora mismo y de la propiedad privada es que os vamos a limitar los beneficios. Y bueno, pues básicamente hay que realizar una acción un poquito más decidida en muchos ámbitos, global, europeo, y nacional y comunitario. Tenim una telefonada després, Àngeles, i bueno, ahí estan els temes ja tots damunt de la taula, perquè es queda molt poc de temps. Bon dia, buenos días. Buen día, soy Paco de Mislata. Paco, muy breve, ¿eh? Sí. Que estamos casi fuera de tiempo. Sí, que tenéis que hacer cosas, sí. Vale. Aquí es libertad de precios. Cada tienda tiene un precio al mismo género. Entonces, quien se beneficia de la subida de precios son los grandes comercios, como habéis dicho, Mercadona, y Prica y todos. Entonces tienen
en almacén tienen grande cantidad de almacenado, y entonces los que están fabricando hoy lo dan a un precio y los que tienen almacenado que lo compraron a otro precio. Fíjate el dineral que ganan esa gente con la subida de precios. Entonces, lo que tiene almacenado lo dan al mismo precio que el que está al día. Entonces, fíjate que a quien le beneficia todas estas cosas es a las grandes empresas estas que estamos diciendo. Y claro, pues ellos suben de vez en cuando, echan la culpa al COVID, a la guerra, a todo esto para subir los precios, para enriquecerse. Y también los trabajadores, cada uno cobramos un precio. Aquí hay uno de mis latas que es brigada, que es de mi pueblo. Sus padres eran de derecha y él más aún. Era brigada del Ejército del Aire. Dice que le va a quedar de jubilación 3.000 euros. 3.000 euros al mes de jubilación cuando se jubile. Y entonces, fíjate la cantidad de quien gana esas cantidades, porque vive bien. Él es de Fuerza Nueva, no sé qué será, de los trabajadores, ¿no? Pero ¿quién te paga a ti? Los trabajadores que damos la posición a España y pagamos a Hacienda, somos los patriotas. Y no se viene a razones, él está, como su familia era de derechas y él también. Bueno, pues entonces cada uno tiene un precio. Y esto, la justicia, la derecha, como no quiere que vaya a favor de ellos. Por eso están que trinan. Muy bien, Paco, vamos a volver a la mesa. Que ya sí, pues un saludo a todos, un abrazo. Un saludo, gracias por llamar. Y esta emisora hay que mantenerla, Esta pública que podemos expresar la libertad de expresión. Muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Paco. Salud. Ángeles, por cierto, nos decían por aquí, os leo un WhatsApp y aprovechamos ya para... Dice, suben los precios y además los medios de desinformación nos dicen que vayamos a comprar sí o sí. Nos dicen también, dice, lo de canalizar, ellos lo hacen enviándonos a consumir y también haciendo voluntariado en vez de hacerse justicia o en vez de hacer justicia a través de la redistribución con los servicios públicos. Es lo que nos llegaba al WhatsApp. Bueno, Ángeles. Yo al respecto voy a ser muy breve y voy a hacer otra cita, que ya sabéis que... y es una cita de una periodista y psicóloga chilena que se llama Marta Harnecker, y dice, las luchas revolucionarias que han triunfado han sido aquellas en que los revolucionarios supieron unirse con sus verdaderos amigos y combatir a sus verdaderos enemigos. Ahí lo dejo. Antonio. Bueno, pues... Por cierto, mira, nos llega un mensaje. Dice, aún estáis a tiempo de apuntaros para ir a la manifestación en Madrid contra la subida de precios y por los salarios. Llama al 96-383-4440 y ven a la lucha. Decir que el autobús es gratuito, que no sé si lo habíamos... Sí, y ya en una última oferta, yo diría que si alguno llega tarde y no puede llamar por teléfono porque esta tarde el sindicato no está abierto, que se presente allí mañana, que siempre queda algún hueco, ¿no? Pero que no se quede con las ganas de ir a manifestarse. Como sabéis, la mani es en Madrid, de la sede de la COE hasta el Ministerio de Hacienda. Economía. Economía, bueno, es que los han separado. Sí, es el mismo, pero es Economía. El Ministerio de Economía. Bueno, Diego de León 50, ¿dónde está la COE? Pero bueno, como el autobús os va a llevar allí, tampoco hace falta que os preocupéis. Bueno, volviendo al tema que estamos tratando y enlazándolo con lo que decía Eva también de los medios de comunicación, de los servicios públicos, intentaré hacer quitaré artículos y verbos y tal para ser más rápido y poder hablar de todo, ¿no? Ayer también hablábamos en las jornadas libertarias de la CGT, que además estuvo Aniceto Arias de Radio Clara y el compañero Lucas Marco, que es de eldiario.es. Yo creo que fue un debate interesante y hay que entender pues que los periodistas son unos trabajadores más, que los hay muy buenos y muy honrados, pero que está el capital que hay detrás, pues que igual que los que trabajamos en una fábrica o en eso, pues tenemos que cumplir con nuestro trabajo y la línea editorial pues la marcan los dueños de esas empresas de manipulación o de creación de opinión, porque la información es bastante más complejo, ¿no? Y juegan un papel fundamental porque son los que marcan pues las directrices por donde quieren que nos llevemos. Y como estábamos comentando, pues el capital, los dueños del mundo de la riqueza, pues tienen varias formas de nuestro trabajo y nuestras necesidades transformarlas en beneficios. Por un lado nos bajan los salarios o no nos los suben lo suficiente. Por otro suben los precios. Y por otro también, últimamente, están intentando que lo que era el servicio público, lo que era
ayuda a las necesidades de la gente, eso también se privatiza para que sea otra forma de que ellos ganan dinero y puedan invertir por ahí. Está el tema de las pensiones, que sabéis que hay una batalla permanente por privatizarlas, y está también la sanidad, que están haciendo lo posible porque se deteriore, porque haya listas de espera larguísimas, porque no haya camas suficientes, porque no te atiendan más que por teléfono cuando te lo cogen, porque no siempre te lo cogen, y eso va en desprestigio del servicio público, de la sanidad, que sabemos que ha sido muy buena y que teníamos los profesionales adecuados. Pero claro, faltan profesionales, faltan medios y se va deteriorando. Eso hace que entren las aseguradoras privadas. Porque claro, cuanto más quejas hay, más anuncios vais en la tele de empresas que te lo van a arreglar todo y te van a cuidar como el ángel de la guarda, parece en los anuncios, ¿no? Pagando un dinerito te haces un seguro privado. Igual ocurre con el servicio de ayuda a domicilio, que sabéis que los trabajadores y trabajadoras de muchas comunidades están en huelga, están luchando porque no tienen tiempo ni tienen medios para atender a la gente mayor o gente con problemas de dependencia que necesita esos servicios y cada vez se van a necesitar más. Entonces todo eso se deteriora, está en manos de empresas privadas que tienen acuerdos con los ayuntamientos, las diputaciones y tal, pero hay empresas que ganan mucho dinero con esa asistencia que se da de mala calidad. Y eso se está deteriorando también pues, para que estas empresas ganen más. Es decir, el capital saca beneficios de todo lo que nos ocurre, de las necesidades de comer, las necesidades de vivienda, las necesidades de una pensión o de asistencia sanitaria. Entonces yo creo que hay que seguir reivindicando los servicios públicos y no dejar que se imponga las pretensiones de la patronal. En vez de reaccionar haciéndose un seguro privado, lo que hay que salir a la calle a luchar por los servicios públicos y defenderlos, porque son para todos. Los servicios privados no son para todos, porque son muy caros y la gente pobre no va a tener una pensión privada de calidad ni unos hospitales de calidad porque no se los puede pagar, por desgracia. Y luego, pues eso, el papel de los medios de comunicación, entender lo que es muy taimado, que nos llevan al huerto, pero que también hay unos profesionales que están intentando hacer bien su trabajo. E incluso llevan varios años sin convenio, se han reducido plantillas, es decir, que están igual que están los de la SEA o los de Mercadona o los de cualquier otro sitio. Bueno, los de Mercadona ya no tienen nombre porque no te dejan ni opinar y te hacen ir a trabajar estando enfermo, ¿no? Ese tipo de cosas hay que defenderlas y hay que luchar contra esas injusticias. Y simplemente ya, pues nada, recordar lo de esta tarde, si estamos en directo, que sabéis que es viernes 16, terminan las jornadas libertarias en el Centro Cultural de Cultura Contemporánea en octubre, en la calle San Ferran 12, y que esta tarde pues, van a concluir, como digo, con presentación de varios cómics de Rubén Uceda y luego hay una actuación de Josolana, que antiguamente actuaban como Juanito Piquete. Así que a las 6:30, pues allí tenéis la clausura, el último acto de estas jornadas, que son ya las 24ª y que, bueno, pues en líneas generales han ido bien y son temas interesantísimos lo que allí se ha debatido. Así que animaros a las jornadas, a la mani del sábado y también recordaros que hay una plataforma ahora que es por Asamblea Popular contra las Guerras, que está intentando hacer debates en Car Revolta, creo que es, y que es también importante que reaccionemos a la guerra porque, bueno, llevamos casi un año con esta de Ucrania y aquí nadie dice nada. Somos pro o somos contra, pero nadie dice que hay que estar contra las guerras y contra el comercio de armas y estas cosas. Entonces, importante que se hagan estas iniciativas populares que hasta ahora no había tenido repercusión el rechazo a las guerras, a todo tipo de guerras. Sí, Adrián, por cierto, hablábamos de los periodistas, de los trabajadores, y estaba acordándome de una información que leemos esta semana en La Marea, que está en portada, dice un 1% de subida salarial para periodistas, única propuesta de la patronal de prensa diaria. Dice, ahora negocian un nuevo convenio. Dice, los sindicatos, sabremos a cuáles se refieren, dicen, piden un aumento mínimo del 4%. Se han pasado un poco. Ahí está. Adrián. Bueno, de periodismo, seguro que Ángeles nos podría dar aquí unas cuantas claves muy interesantes. Yo tengo una compañera periodista, Mar Traver, que pues, hemos tenido debates sobre el tema. Yo he escuchado más que he hablado, ¿no? Ella hemos hablado más de 2 veces de 2 cosas, de ley de medios y de la responsabilidad de los periodistas, ¿no? De un colegio profesional de periodistas. Siempre con la mente abierta, ¿no? De cómo hacerlo.
Y más allá de lo del colegio, yo no lo tengo muy estudiado, entonces mejor me callo. Voy a hablar de lo que creo que algo más conozco. Y es de otra propuesta que es lo de la ley de medios, que propone básicamente cómo distribuir los medios de comunicación. 33% en manos privadas para que puedan hacer ahí, claro, que cada cual pueda hacer su medio de comunicación si le da la gana, ¿no? Hay libertad de expresión y esto tiene que ser así. Un 33% de medios públicos y otro 33% en manos de la sociedad civil, de asociaciones y de medios sociales, ¿no? Como este, por ejemplo, y como otros muchos que están autofinanciados y que tienen una labor que se sale de los márgenes de los medios de comunicación privados y también de los públicos. Porque a lo mejor a los públicos hay veces que sabemos que los han manipulado y no han dicho lo que tenían que decir. Aquí lo hemos vivido con Canal Nou y en Televisión Española con Urdaci. Que no acaban de ser públicos, es el problema que tienen los públicos. Claro. Y para eso necesitamos unos medios de comunicación sociales que también puedan colorear la cara de esos medios públicos y privados. Y al final, la libertad de prensa y la libertad de información, necesitamos variedad de opiniones para poder formarnos una opinión decente. Pero en lo de los medios de comunicación ya, como decían, como se ha nombrado, ¿no? Creo que Ángeles lo ha dicho así también, medios de comunicación, o ha sido un oyente. Yo creo que el problema fundamental, no sé en el trabajo de Ángeles, por ejemplo, que hace poco la vi en un programa sobre la ruta y daba gusto oírla, sino que el problema es las tertulias de La Sexta, las tertulias de 4, las tertulias de Antena 3, cómo dar la información Ferreras, cómo dar la información a Ana Rosa, que salió afortunadamente se curó de un cáncer y salió la primera noticia iba en contra de la sanidad pública y dice, joder, que la que investiga, que la investigación del cáncer es pública. A mi madre la ha salvado la pública con un cáncer. Y yo siempre agradecido. Yo cumplí 18 años y lo primero que hice fue donar sangre para agradecer que mi madre se hubiera salvado, porque le pusieron muchísimos litros de sangre. Bueno, aquí me encendí un poco. Es como da las noticias Vicente Vallés, es como da las noticias Televisión Española, son cómo le dan el foco a ciertos aspectos y como a otros ciertos no se los dan. Y también la publicidad. Es curioso como cada 2x3 sale una campaña en estas tertulias de madre mía, cuántas ocupaciones de vivienda están habiendo. Cuidado que si salís a comprar el pan os van a ocupar la casa y además se van a limpiar con tu papel higiénico, que lo sepas. Y luego, después de esta campaña en la que Ana Rosa se lleva las manos a la cabeza y dice, madre mía, que me van a ocupar el chalet de 7 millones de euros con 4 seguratas. Te dicen que a ti te van a ocupar y luego a continuación te meten un anuncio de alarmas de Securitas Direct o de quien sea. Claro, es que esto es preocupante. Esto es preocupante tal y como están los medios de comunicación, sobre todo los medios grandes, ¿no? Los medios masivos. Luego sabemos que hay muchos periodistas y muchos medios más pequeños que hacen virguerías con lo que tienen. Y bueno, ahí vemos también como los medios ahora mismo no cuentan que Madrid lleva dos meses de huelga a los médicos, como han dicho los servicios públicos, ¿no? Que lo han nombrado algunos oyentes. Es que esto hay que decirlo a todas horas. Es que los médicos están en huelga. Tampoco vemos, yo no he visto con especial inquina que los medios hayan ido a por Almeida en Madrid con el centro de Madrid inundado. Eso pasa en la Barcelona de Ada Colau y tenemos ahí mala gestión y tenemos críticas y reportajes 24 horas al día. Y bueno, pero claro, lo que tenemos es pues un poco como la justicia, ¿no? Una prensa masiva que está regada de dinero público. Hace poco vi que Ayuso le metía 300.000 pavos a OK Diario y dice, pues claro, a su panfleto. Le mete 300.000 euros a su panfleto. Y bueno, esto es intolerable, ¿no? Yo creo que hay que hacer una ley de medios y que y hay que regular muy bien lo de la publicidad institucional, que al final es una buena parte de los ingresos de los medios de comunicación. Y no puede ser que a plataformas ultraderechistas y a panfletos sin el menor rigor crítico ni periodístico se les riegue con tantísimo dinero, ¿no? Ángeles. Vale, sí. Bueno, yo un poco hilando con lo que estaba diciendo Adrián,
comentaría que, bueno, a lo mejor hay que tener en cuenta que hay ciertos tests verbales que se ejecutan para controlar los efectos que tienen los efectos que tienen las noticias en las audiencias, ¿no? Y luego también comentar que casar la agenda política con la mediática, pues está algo ya muy utilizado. O sea, se llamaba, hace poco, la berlusconización, ¿sabes? Y eso pasaba en Italia. Entonces, tal como estamos actualmente, pues resulta que hay ciertos medios que son muy poderosos y que cabría preguntarse si existe posibilidad de liberarlos, o sea, de liberar el periodismo que está ahí en sus filas y que no puede realizarse con una cierta eficacia, por decirlo así, de una manera diplomática, ¿no? Hay que tener en cuenta también otra cosa. En el siglo XVIII, los articulistas que daban las noticias y todo eso, en el siglo XVIII, o sea, eran ellos mismos los que se pagaban los artículos, porque pagaban la imprenta. Entonces, claro, ahí existía una libertad para poder realizar un trabajo. Cuando tú estás asalariado de una empresa, pues tú no puedes ir contra aquellas otras historias que puedan estar alimentando tu empresa, ¿no? Y claro, y tú eres pues un currito que estás ahí haciendo tu trabajo. Hay que seguir la línea editorial, que se Claro, dice. O sea, tú no puedes. Entonces, lo que sí es, y vuelvo porque eso ya lo cité en otro momento, lo que sí es necesario es dar cabida a otras clases de información que no solamente las que se estipulan ya de una manera global, por así decirlo. Y no sé, tratar temas, pues como antes decía Eva, de salud mental, tratar temas como puede ser de tendencia de religión o de extensión de religión. Mira, el pasado día 13 hicieron una charla en el Museo de Valencia, el antiguo Palacio del Marqués de Campo, que por cierto, bueno, nada, nada, ya se busca en Wikipedia y ya está. Bueno, buscamos Marqués de Campo. Marqués de Campo. Lo buscaremos, lo apuntamos. Damos también deberes a la audiencia. Buscar Marqués de Campo. Bueno, total, que allí estuvieron Valencia Laica y luego 2 representaciones de la masonería, ¿no? Y bueno, pues eso tampoco se ha hablado. ¿Y por qué? No se habla, aunque sea de una forma así superficial, ¿no? Sin entrar demasiado. No, es que ni se cita. O sea, se necesita una liberación del periodismo, y porque tal como está la empresa, pues llegará un momento en que todo se aglutinará en 2 o 3 cabezas, y esas 2 o 3 cabezas serán siempre las mismas. Y entonces, y luego la respuesta del espectador o del lector o del oyente y la oyente, o sea, hay que un poco, o sea, hay que enseñar un poco a buscar algo más que no solamente el titular. O sea, hay que decir, bueno, ¿y por qué viene esto? Y esa enseñanza es lo que se ha anulado totalmente. O sea, se ha abotargado la capacidad ya no de crítica, sino de criterio, la capacidad de criterio. Y entonces solamente se busca el titular. Y claro, eso también tiene mucho que ver con la tecnología, ¿no? Hoy en día la tecnología... Con la red social esta del pajarito. Claro, la tecnología, ¿qué pasa? Que cada vez te encorseta más lo que es la información. Y además te sacan unos titulares que dices, no he entendido nada de lo que me están diciendo. Porque claro, como tienes unas X palabras que tienes que meterlas no puedes utilizar más de ese espacio y todo eso. Entonces, claro, tratas de decir, oye, mira, se han pegado en la calle 2 y han querido buscar. Yo quiero decir, en la calle se mataron y no se han matado ¿sabes? Todo lo tienes que
o sea, aglomerar en una cosa muy, muy, que no informa, realmente lo que da es pues un sensacionalismo. Esa otra es una falta también digamos, del periodismo actual. Antes, pues eso, ya te digo, los del siglo XVIII estaban eso. Entonces, antes tú leías artículos, yo he leído artículos y he leído periódicos muy antiguos y bueno, para decirte que, yo qué sé, que en Benidorm habían construido un hotel, te explicaban la historia de Benidorm, del alcalde, de no sé cuántos, de cómo habían ido, desde cuándo estaban aquellas tierras, o sea, 2 páginas enteras para... Claro, yo reconozco que eso no se puede hacer, sobre todo si no está abonado, ¿no? Pero, bueno, pero por lo menos... por eso hay que buscar una liberalización del periodismo. Hay periodistas que son muy, 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 muy buenos y hay también cabeceras y medios informativos que también podrían hacerlo. Pero vamos, mientras estés sujeto a algo económico, está claro que estás vendido. Se nos va acabando el tiempo. Veo que Antonio creo que me ha marcado aquí que levantaba la mano y tenemos que acabar ya. Pero Antonio. Bueno, era nada. Lo más breve posible. Una ocurrencia al hilo de lo que estaba contando Ángeles, ¿no? Del siglo XVIII. Que ahora estamos en el siglo XXI. Ya hemos llegado a la Luna. Bueno, yo no, ni voy a ir. Se supone que hemos llegado a la Luna y hemos inventado muchas cosas. Pero también tenemos que recurrir a lo mismo. Yo estoy en una revista que se llama Al Margen, por cierto, que estamos haciendo ya el próximo número. Y me toca pagar. Pagamos la revista y podemos opinar. Y damos la oportunidad a otra gente de que opine. Y bueno, y en Radio Clara, gustosamente, yo también colaboro porque hay que mantener estos medios. Es decir, que si queremos una información que sea rigurosa, que sea libre, pues nos toca también apechugar y contribuir, porque la otra está en manos de cada vez menos capitales y entonces va a ser muy difícil entrar ahí. Así que ánimo y adelante con los medios de comunicación alternativos que son la solución. Y bueno, las redes sociales, evidentemente. Y es una forma de que la verdad pueda salir. No tenemos otro recurso para poder contar lo que queremos y que la gente se entere de lo que pasa de verdad en la zona donde cada medio está. Tenemos que acabar ya. Este debate yo creo que merece más tiempo, así que nos lo apuntamos para otra tertulia y a ver si le podemos dedicar más espacio. Nos decían por aquí, totalmente de acuerdo con Antonio, dice un ejemplo Radio Clara, dice, si no hubiera gente buena y honrada no sabría lo que sé, y dice, gracias también a Directa, Pícara, Rebelión y tanta gente buena y honrada informando. Felicitaciones por la tertulia, Ángeles, Antonio, Álvaro, y me mete a mí, que yo solo me dedico a subir los micros, pero muchas gracias. Pero también es importante, pues, sin micros no podríamos decir nada. Así que muchas gracias a los tres por venir aquí y por estar aquí en la tertulia. Gracias, Manolo. Gracias a los compañeros, Antonio y Adrián. Exactamente. Ángeles San Miguel, compañera periodista, Adrián Navalón, compañero de Podem Valencia y Antonio Pérez Collado, compañero de la CGT y del Ateneo Llibertari al Margen. Salud y hasta la próxima. Un abrazo. Gràcies. Un abrazo a todos. Salut. Hasta la pròxima. Salut. Lliure directe Radio Clara. Jo m'acomiade ja també fins dilluns, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres. Que no se'ns passe el domingo 18 a la manifestació perquè ningún ser humano és il·legal. Ens recordem per així. Així que diumenge 18, 11:30 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Día de las personas migrantes, tenemos derecho a tener derecho. Ara sí, salut i fins dilluns. Continuem a Lliure Directe, continuem a Radio Clara.